Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Pues espero que hayan podido descansar un poco, volver con las energías pues no renovables, sino renovadas, recargadas para las sesiones de la tarde. Tenemos el panel sobre el estado de arte en los desarrollos de energía renovable en América, y en el panel después también, digamos, una visión, después, digamos, la discusión de pronto un poco más técnica en la mañana, después una perspectiva sobre los desafíos socioambientales. Y como pequeño comentario introductorio, quería comentarles que me pareció muy interesante la mañana, aunque tengo que confesar que había algunas cosas que de pronto no entendí, bueno, varias cosas que no entendí, pero lo que sí entendí fue que la relación en nuestro mix de electricidad en Alemania entre energías fósiles y energías renovables es directamente proporcional a la relación entre nuestros panelistas masculinos y femeninos en el transcurso del día. Es decir, en la mañana no ha habido, digamos, muchas mujeres. Yo creo como las energías renovables en Alemania menos 3%. Ahora nos acercamos ya a la relación de las energías renovables y fósiles en Alemania, es el 60%, 40%, como aprendí en la mañana, y ya tenemos ahora creo esa distribución 40%, 60%. En el panel después ya vamos un poquito mejor, ya tenemos 50-50, y para los 50 años, el cumpleaños número 50 de Asprea, ahí espero tengamos la distribución que deberíamos tener para 2050, que no sé si alguien recuerda cómo era, que era 80% o 90%, pero vamos bien, igualmente como Alemania. Bueno, hemos escuchado en la mañana un poco las experiencias de Alemania, de Uruguay, Colombia, con un enfoque más de pronto técnico. Ahora vamos a escuchar más las experiencias comparadas, entonces además de dos personas de Colombia, también tenemos panelistas de México, Ecuador y el Perú, y vamos a tener en la tarde también la posibilidad de ampliar un poco la discusión sobre los otros retos de la transición energética. La metodología va a ser muy sencilla, cada persona va a tener entre 12 y 15 minutos, yo después de 12 minutos voy a hacer un pequeño aviso. Y luego al final vamos a tener unos 15 minutos para responder las preguntas que ustedes pueden apuntar en un papelito. Entonces, sin más preámbulo, pues quiero dar la palabra a Nadia Combariza, alumni del DEA de Colombia. Muchas gracias. Yo voy a hacer un pequeño resumen del estado del arte de las energías renovables en Colombia. Así que pues inicialmente les quería mostrar un balance de energía. La idea no es explicar todo en detalle, pero en la parte inicial, la primera columna, lo que podemos ver es la energía que el país produce e importa. Y lo que vemos principalmente es que la mayor parte de la energía es de hidrocarburos, o sea, petróleo, carbón, tenemos gas natural como los principales componentes en esta parte, y también se puede apreciar que Colombia es un país exportador de energía, exportamos muchísimo carbón y bastante también petróleo. Entonces, en la otra parte vemos hacia dónde va dirigida esa energía en el país, lo cual lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Entonces, lo que podemos ver es que el sector que más consume energía es el sector del transporte. Y si miramos la repartición, no alcanzamos a ver ahí las energías renovables. O sea, la gran cantidad o la mayor proporción de energía que está aportando al transporte es de combustibles fósiles. Seguido de la industria, donde vemos una pequeña participación de la electricidad, ya pues veremos cómo está repartida la matriz de la electricidad. En la parte residencial, toda esta parte, es que ustedes no ven ahí el puntero. Bueno, el verde oscuro abajo es leña. Esto quiere decir y representa un 40%. Esto quiere decir de que gran parte de la población en Colombia aún sigue cocinando con leña. Y bueno, pues tenemos los otros sectores donde hay un poco más de participación de la electricidad. Entonces, para explicarles un poco cómo es la electricidad en Colombia, cómo está repartida,
Primero, estamos divididos principalmente como en unas dos, yo lo llamé zonas de generación, pero vemos el lado derecho el sistema interconectado nacional. Ay, ¿cómo apunto? Así, ay, perfecto. Al lado derecho vemos el sistema interconectado nacional y vemos que todo nuestro sistema abarca la parte central del país donde están los Andes. Como presentaba antes el director del IPSE, el 52% del territorio es una zona no interconectada, o sea, aproximadamente 2 veces el tamaño de Ecuador. Ahora, si miramos en el sistema interconectado nacional, cómo está distribuida la generación, pues como nos habían nombrado previamente, el 70% es energía hidráulica. Tenemos casi un 20% en combustibles fósiles, casi un 1% en biomasa o bagazo, que esto es lo que principalmente viene de la cogeneración de las industrias azucareras, y pues lo que vendríamos llamando como energías renovables no convencionales representaría un 7.4%, que es la energía hidráulica a filo de agua, o sea, la que no requiere embalse, una participación del 0.06% en eólica y 0.21% en fotovoltaica. Entonces, pues aún es una proporción muy pequeña la que tenemos. Estos datos son muy recientes, son del 1 hasta el 17 de septiembre del 2019. O sea, que esto es lo actual que reporta el XM. Ahora, si miramos, pues los proyectos normalmente los inscriben ante la UTME, que es la Unidad de Planeación Minero-Energética, y este es el reporte del mes pasado de proyectos vigentes, o sea, lo que actualmente está inscrito. En este lado vemos la cantidad de proyectos según el tipo de generación. Si notamos, la mayor parte son proyectos solares, o sea, estamos hablando de 418 proyectos solares, seguido de los hidráulicos 141. Pero en el otro lado, la gráfica lo que nos está mostrando es cuánto es la capacidad instalada según el tipo de tecnología. Entonces, aunque vimos que son 418 proyectos solares vigentes inscritos ante la UTME, 226, o sea, casi la gran mayoría, son menores a 1 megavatio. Pero, por ejemplo, los proyectos térmicos, que solo son 52, 23 son de mayores a 100 megavatios. Entonces, aquí si lo vemos en las bolitas de colores, aún los proyectos de combustibles fósiles siguen representando más en la capacidad instalada que los de energías renovables. Ahora lo que les quiero mostrar es como las proyecciones a 2030. Entonces, este es un proyecto que hizo IRENA y pues en un lado nos muestran lo que tenemos actualmente. La parte azul clara es la generación hidráulica con embalse, que representa la mayor cantidad en nuestra matriz energética eléctrica del sistema interconectado nacional. Y aquí vemos la referencia según los planes de gobierno a 2030. Entonces vamos a ver que lo que es la energía eólica y fotovoltaica van a ser un aporte mucho más grande. De igual forma va a aumentar la proporción de la hidráulica de embalse. Pero por otro lado, miramos los escenarios cuando hay un año seco y cuando hay un año normal. ¿Qué pasa? Seguimos dependiendo mucho de nuestra matriz de la energía hidráulica de embalse. Entonces, en un año seco, como explicaban en las presentaciones anteriores, pues vamos a tener que suplir lo que la energía hidráulica no puede proporcionarnos con otras fuentes de generación. Y si miramos, la fuente que en este momento, según las proyecciones, va a reemplazar esa energía que no nos va a poder aportar la hidráulica, va a ser principalmente carbón y gas natural. Entonces, aunque estamos yendo hacia una matriz un poco con más participación de las energías renovables no convencionales, aún tenemos o vamos a depender en los momentos en que haya épocas secas de las energías como el carbón, que son pues más contaminantes. Ahora, hablando de potenciales, pues la UTME, también la Unidad de Planeación Minero-Energética, ha desarrollado varios atlas donde nos muestran el potencial en el país. El primero es un atlas solar y el segundo es un atlas eólico, los pueden visitar en internet.
Los han hecho con base en los puntos de medición, que son los negros que tenemos. Si vemos, pues no abarcan todo el territorio, aún nos falta tener más puntos de medición para que nuestros mapas de potenciales tengan mayor resolución. Este es otro reto que tenemos como país. Pero pues podemos ver que la irradiación solar promedio en Colombia es de 4.5 kilovatios hora por metro cuadrado. Esto es equivalente a las mejores zonas en Alemania, así que tenemos un potencial muy alto. Incluso en el norte del país, La Guajira, es donde vemos mayor potencial solar y eólico. Solamente, según estos estudios, tomé los datos, en La Guajira tendríamos un potencial eólico de 15 gigavatios y solar de 42 gigavatios. O sea, hay mucho potencial todavía por aprovechar. En lo hidroeléctrico y biomasa, este es el Atlas, una foto del Atlas de proyectos o potencial hidroeléctrico, y esta es una foto del Atlas con base en residuos de biomasa. O sea, esto quiere decir de que no es que vamos a sembrar cultivos para tener este potencial energético, sino que aquí lo están calculando con los residuos. En el potencial de hidroelectricidad, solo en filo de agua, que es la generación sin embalse, podemos llegar a tener aproximadamente 56 gigavatios. Y con residuos de biomasa hablan de unos 450.000 terajoules. Esto también pues no solo nos va a aportar a la parte de la matriz energética en la electricidad, sino también lo podemos aprovechar en otros sectores como térmicos o transporte. Bueno, de algo quería hablar de las metas de gobierno. Entonces, desde el COP21, desde el Acuerdo de París, tenemos una meta de que queremos para el 2030 reducir en un 20% nuestras emisiones respecto al escenario business as usual. Entonces, y tenemos una meta condicionada si tenemos apoyo de cooperación internacional del 30%. Pero pues quería mostrarles también cómo están distribuidas las emisiones en este país. Entonces, vemos que nosotros aportamos más, la mayor parte del aporte a las emisiones es por deforestación, no es realmente por generación de gases de efecto invernadero. Seguido del sector agropecuario, sigue transporte, que es donde estamos viendo que aún no se reflejan las energías no convencionales, y seguimos ya con la parte del sector eléctrico. Otro tema importante que quería resaltar es que Colombia, aunque tiene un aporte muy pequeño, pues a comparación de otros países a nivel mundial en emisiones, nosotros somos uno de los países más vulnerables al cambio climático, sobre todo por las anomalías climáticas como el fenómeno del Niño, que como vimos nos va a afectar tanto en la agricultura, o sea, en nuestra seguridad alimentaria, como en la electricidad. Esto lo tomé de un reporte sobre la subasta de energía. La verdad no soy una experta en los temas de subasta, pero se los quería mostrar. O sea, la meta para el 2030 es que el 15% de la energía provenga de fuentes no convencionales, energía eléctrica. La meta del cuartenio, o sea, de este gobierno actual, es pasar de menos de 1% a entre 8 y 10% de participación de fuentes no convencionales renovables en la matriz energética. O sea, en estos 3 años que nos quedarían 2020, 2021 y 2022, que era lo que anunciaba el ministerio, que con la subasta de energía Colombia aseguró la incorporación de energía solar y eólica en su matriz energética, garantizando cerca de 1.4 gigavatios de capacidad instalada para el periodo 2022-2023. O sea, 28 veces más de la capacidad actual en energía solar y eólica. Aquí quiero resaltar que pues es un gran avance, pero también sabemos que la subasta de energía es una consecuencia de que, pues de Hidroituango y de la posible inseguridad energética a la cual podríamos llegar. Estas son las estrategias para poder suplir en un futuro nuestra capacidad, bueno, nuestra demanda de energía. Entonces ya quería nombrar pues lo que yo he identificado como unos retos principales en el sector energético. Primero, pues cumplir con el ODS 7, asegurar energía asequible y no contaminante para todos los colombianos. Entonces aquí vuelvo y les muestro la cifra que nos había mostrado el director del IPCE. Aquí es muy importante que no solo se trate de llevar soluciones energéticas, sino llevar soluciones energéticas
sostenibles, o sea, ver la energía como un motor integral para el desarrollo rural de estas zonas que son las más apartadas y las más vulnerables del país, porque pues han tenido todo este tema de violencia, entre muchas otras cosas. Pues tenemos el reto de diversificar la matriz energética con una mayor presencia de fuentes no convencionales, renovables no convencionales, o sea, no solo hidroelectricidad de embalse, y al mismo tiempo que queremos garantizar la seguridad energética del país. Entonces, ya para cerrar, unos puntos claves: la energía como un motor de desarrollo para las zonas no interconectadas, lo que les mencionaba. O sea, hay un gran potencial para que hagamos proyectos integrales de desarrollo para estas regiones que estén impulsados y que vayan de la mano con energía, pero pues la población de estas zonas no tiene una capacidad de pago alta por las tarifas de energía y sabemos que con energías renovables puede ser un poco más costosa. Entonces, no solo es subsidios, es ir de la mano con proyectos productivos que le permitan a las personas generar ingresos, mejorar calidad de vida y pagar por un servicio que sea de calidad. Participación activa de la sociedad y empoderamiento. Algo que uno percibe cuando vive en Alemania es que la transición energética alemana la hicieron también las personas. O sea, como vemos, no fueron subsidios, se transfirió el costo o el apoyo, como se podría decir, a los usuarios, a los consumidores, y ellos estuvieron de acuerdo con eso. Entonces, aquí aún hay mucho desconocimiento sobre las energías renovables, aún hay desconfianza, y la idea es que las personas tomen decisiones sobre si quieren o no las energías, porque pues también sabemos que en Colombia gran parte de nuestra economía y Producto Interno Bruto de empleos vienen de la industria del petróleo, pero entonces que tomen decisiones informadas, que sepan y decidan con una opinión clara sobre los beneficios y la necesidad de incorporar estas energías. Transporte limpio y planeación urbana. No es solo tener más transporte eléctrico, también tenemos que diseñar nuestro sistema de transporte y nuestras ciudades de tal forma que podamos reducir esta demanda de energía. Gestión de la demanda no solo es ir aumentando la capacidad para suplir el aumento de la demanda en horas pico, es también hacer sistemas de demanda que permitan que los consumidores puedan conectarse, desconectarse, decidir en qué momento entrar cuando los precios varíen, especialmente si queremos incorporar más energías no convencionales. Bueno, en política energética se habló mucho hoy, pero pues vemos que la política energética del país aún está muy dada a los incentivos tributarios, pero pues aún no hemos hecho esa transición hacia madurar la política energética y establecerla, por ejemplo, como han hecho otros países donde ya hay un feed-in tariff, que es lo que nos explicaban de Alemania, o net billing, net metering, que hacen Chile y Brasil en este momento, que es pues un pago por excedentes ya más regularizado. Entonces, ahí también tenemos mucho por trabajar. Y bueno, modelos de negocio. La desconfianza de las energías renovables muchas veces es porque pues si uno no está en el sector energético, si uno es una industria, no sé, de ropa, confecciones, pues siempre tiene temor de invertir una cantidad muy grande de dinero en instalar, no sé, paneles fotovoltaicos en su empresa y tener que hacer mantenimiento si uno no conoce. Existen las posibilidades del leasing que me prestan, pero pues ya va a terminar. Las ESCO, que son las Energy Service Company, son empresas que pueden dar el servicio de ser los dueños de la infraestructura, a hacer el mantenimiento, la operación, y en realidad se les compra por la energía que le están aportando. Entonces aquí también hay un gran potencial para generar más confianza en los consumidores y madurar el mercado. Y pues ahí termina mi presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias también por cumplir con el tiempo, y pasamos de una vez al país vecino de Ecuador. Tiene la palabra Dorian Mora. Muy buenas tardes. Primero quiero agradecerles mucho voy a levantarles un poquito. Asprea, Alberto, por la invitación, que nos hayan tomado en cuenta, que nos inviten para celebrar con ustedes los 40 años. La verdad, yo vine con el pecho, por decirlo así, muy inflado para mostrarles los números, nuestros proyectos, hasta que vi los números de Nadia y empecé a caer a la realidad. La verdad, nuestros proyectos emblemáticos, por decirlos así, son por debajo, pero creo que estamos caminando.
Quería iniciar la presentación con esta portada, con esta postal, es de mi ciudad natal, Loja, y actualmente el proyecto Villonaco, proyecto eólico, es parte ya de nuestro paisaje de la ciudad. Es muy bonito y los invito a visitarnos. La verdad viene como con 70 diapositivas y no sabía cómo manejar en 12 minutos, así que más bien voy a hacer un pequeño resumen y si me ven que paso las diapositivas, no se asusten, ¿ya? Primeramente, si yo me pongo a pensar en la realidad del Ecuador cuando yo era niño, lo único que me acuerdo es que cuando habían épocas de estiaje, el embalse estaba abajo. ¿Qué es lo que decía el gobierno? El gobierno decía bombardeemos las nubes para que empiece a llover, ¿ya? Eso es lo que yo recuerdo cuando estaba en la escuela y la verdad lo hacían, ¿ya? Y empezaban las épocas de una semana sin electricidad, periodos regulados. Si avanzamos un poco después, solo en el año 2010 leí un reportaje en donde decía que la demanda, ¿ya?, era mayor que la capacidad instalada en el Ecuador. Entonces, hay un cambio drástico y eso lo analicé desde el año 2006, cuando se empezó a analizar esta necesidad de evitar los cortes de electricidad, evitar las regulaciones, evitar esas campañas de quien más apaga, menos paga, ¿ya?, para tratar de consumir eficientemente, y se empezó a hacer un nuevo proyecto que es el cambio hacia la matriz energética y se destinó a través de dinero estatal a hacer grandes proyectos emblemáticos para empezar a tener una capacidad mayor con 3 objetivos primordiales. Primero, tener autonomía energética, porque todo el tiempo pasábamos comprando y si nuestros vecinos no tenían, entrábamos en épocas de corte, ¿verdad? Segundo, generar fuentes de trabajo. Y tercero, reducir la cantidad de emisiones de efecto invernadero, ¿verdad? De gases de efecto invernadero. Voy a pasar muy rápidamente. Esta es nuestra curva energética. Actualmente en el Ecuador existe más o menos una potencia instalada de 7.000, 7.100 megavatios y la demanda está alrededor de los 4.000 megavatios. Inclusive existe gente que detracta, que dice que tenemos sobredimensionado al día de hoy. ¿Por qué? Porque realmente la demanda está alrededor del 52-54% de lo que tenemos hoy en día instalado. ¿Y por qué se dio ese cambio? Voy a saltarme esta. Si analizo en el año 2006, cuando empezó este nuevo proceso, ya, nuestra energía, básicamente la mitad era de las hidroeléctricas. ¿Qué significaba? Que nosotros estábamos muy dependientes, ya, del tema de las lluvias y nuestra capacidad estaba muy por debajo. Casi la mitad también de centrales térmicas, un 10% de interconexión, ¿ya?, y en temas de energías renovables no convencionales 1%. Si vamos al año 2017, donde hubo el cambio de gobierno, tenemos 83.5 de hidroeléctricas, pero hidroeléctricas que en ese periodo agregaron 2.800 megavatios. Y las centrales térmicas se quedaron en un 14.8, en energías renovables no convencionales avanzaron un poquito y es por eso que caí. Y en el tema de interconexión a 0.2, hoy en día ya no dependemos de la interconexión e inclusive hemos vendido en el año 2016, 2017, 2018 a nuestros vecinos que están interconectados, ¿verdad? Colombia y Perú. En esta gráfica se puede ver nuestra capacidad instalada hidroeléctrica sobre todo y tenemos también las centrales térmicas y vemos que en este análisis teórico en los próximos años, pues en las épocas de estiaje va a haber unos huecos que podrían ser compensados a través de las energías renovables no convencionales, la eólica y la solar. Existe mucho potencial en el Ecuador, ¿ya? En temas hidroeléctricos todavía podemos instalar muchas centrales. En el tema eólico se ha demostrado a través del proyecto, de la foto que ustedes vieron al inicio, que en ese proyecto, ¿ya?, existe un factor de planta de 64, casi 64% de lo que estimaron en el estudio de factibilidad. Existen también potencial en el tema de geotermia, potencial solar
y también el potencial de biomasa. Voy a pasar muy rápidamente. En el tema hidroeléctrico tenemos las dos vertientes, la del Pacífico, la del Amazonas, y hay dos proyectos gigantes que van a ser construidos, gigantes para nuestra realidad, ¿ya? Una planta de 2.400 megavatios y otra de 600 megavatios, cuya licitación va a salir, me parece que el lunes o martes de la semana que viene, o lo van a informar, proyectos para ser implementados en los próximos 6 años. También tenemos un gran potencial eólico, especialmente en la zona andina y también en algunas zonas de la costa, un gran potencial solar en muchas regiones del país, y vuelve a estar Loja también presente ahí. Tenemos un potencial térmico, especialmente en las zonas del norte, que hasta hoy en día, bueno, hasta hace poco solo se utilizaban como balnearios termales, ¿ya? Pero se podría aprovechar eso, ¿verdad? También el tema de bioenergía, utilizar recursos agropecuarios, del tema ganadero, del tema agrícola, especialmente palma africana, que somos grandes productores de palma africana, residuos de banano, de caña de azúcar, de arroz. ¿Y qué proyectos se han instalado? Se han instalado tanto en Ecuador continental como en el archipiélago de Galápagos. Voy a pasar muy rápidamente. Antes del 2006 ya existían todas estas hidroeléctricas que eran nuestra forma de supervivencia, por decirlo así. Luego, en el 2006 se decidió implementar este cambio de la matriz energética con 8 proyectos emblemáticos: Coca-Cola Sinclair de 1.500 megavatios, Sopladora de 487 megavatios, Mina San Francisco 275, Toache Pilatón 254, del Citanizagua 180, Manduriacu 60, Quijo 50, Mazar Dudas 21 megavatios, y ya están casi todos al 100% instalados. En el tema fotovoltaico han habido iniciativas tanto privadas como públicas, pero muy pequeñas, alrededor de 25 me parece hasta el momento, pero para el futuro va a haber un proyecto que ya les voy a comentar adelante, que a finales de agosto se abrió la licitación para implementar alrededor de 200 megavatios en un área de casi 300 hectáreas. Cuando hablamos de proyectos eólicos, vuelvo a mi ciudad. Este es el proyecto eólico Billonaco, es de 16.5 megavatios, pero esto que nos mostró que había un gran potencial eólico en esa zona, y tenemos nosotros la frase de que lo bueno hay que repetirlo, ¿verdad? Proyectos bioenergéticos, especialmente en el tema de bioetanol. Actualmente tenemos la gasolina Ecopaís, que contiene un 5% de bioetanol y el 95% de gasolina base. Y existen varios proyectos a nivel de plantas prototipo para utilizar residuos, para utilizar la basura, para utilizar microalgas. En la universidad donde yo laboro, por ejemplo, se está tratando de utilizar los residuos de aceite, cáscaras de papa, de naranja, y aparte con otras facultades, cómo gestionar el abastecimiento de esa materia prima para las plantas piloto. Y también tenemos los proyectos en Galápagos, esto lo maneja más Humberto Rodríguez. Él ha trabajado mucho en las islas, en Isla San Cristóbal, por ejemplo. Tenemos un parque eólico, tenemos fotovoltaicos. En la Isla Baltra tenemos también un parque eólico pequeño y fotovoltaicos también. En la Isla Santa Cruz una planta fotovoltaica. En Isla Floriana existe una planta fotovoltaica y una central térmica que utiliza el aceite de piñón como combustible. Otro proyecto es el proyecto de la central Cardenillo de 596 megavatios. Y muchos proyectos pequeños que están en el cronograma de pequeñas y medianas hidroeléctricas. En proyectos eólicos se va a hacer el proyecto Billonaco 2 y proyecto Billonaco 3 en zonas muy cercanas a donde estaba el proyecto Billonaco 1, donde se va a instalar 110 megavatios. La diferencia es que va a ser manejada por la empresa privada por alrededor de 25 años, y luego de los 25 años, pues, retornará al Estado. Otros proyectos eólicos más pequeños también están en proyectos. Si hablamos de proyectos fotovoltaicos, va a haber un proyecto llamado El Aromo, de una capacidad de 200 megavatios. ¿Cuál es la historia de esto? Ustedes ven ahí una pequeña cancha de fútbol en la fotografía. Se iba a hacer aquí una refinería del Pacífico entre
capital de PDVSA y capital de Petroecuador. Al final el proyecto cayó, pero ya se limpiaron 1.200 hectáreas. Entonces el Estado decidió, y acabo en un minuto, ya, acabo ahorita, esto va a ser a 20 años, concesión a una empresa privada y luego retornará al Estado, perdón. Existe otro proyecto en 8 provincias acerca de un bloque de fotovoltaicos de 660 megavatios, proyectos bioenergéticos, esperan en el 2020 ya tener la Ecopaís con un 10% de bioetanol, proyectos geotérmicos, en una de esas balnearios termales ya se está haciendo un proyecto de 50 megavatios en Chachimbiro, que está muy cerca de Colombia, creo que está a una hora máximo de la frontera, y bueno, los resultados esperados es evitar el consumo de barriles de petróleo, se ha hecho un ahorro hasta el día de hoy, según los datos que investigué, y también se ha dejado de emitir 65 millones de toneladas de CO2. Creo que hay una buena perspectiva y bueno, hay que pensar positivos. Muchas gracias. Muchas gracias a Asprea y a DAD por haberme traído aquí a compartir con ustedes la poca información que puedo ofrecerles, o la resumida información que puedo ofrecerles sobre mi país respecto a las energías renovables. Tengo también en la presentación los links, si ustedes desean saber más sobre estos estudios y sobre esta información que les traigo acá en resumido. Quiero concentrarme en las energías renovables no convencionales y sobre todo en la parte de la generación, retos y eficiencia. Este de aquí es el contenido, son los 4 puntos que he desarrollado para ustedes. Comenzamos con el primero, el contexto del país. Rápidamente, nuestra producción de energía a agosto de este año, o sea, los datos son bastante recientes, son de 4.710 gigawatts hora, lo que representa un crecimiento de 4.3% con respecto a agosto del año pasado. En cuanto a las centrales hidroeléctricas, centrales térmicas y energías renovables no convencionales, que son los que forman la matriz energética del Perú, tenemos lo siguiente. Las centrales hidroeléctricas, las grandes, representan el 42% de la producción, con un decrecimiento del 4% con respecto al año pasado. En cuanto a las centrales térmicas, ellas tienen una presencia de 54% en la generación, con un crecimiento del 8%. Y tenemos aquí el gas natural dentro de estas centrales térmicas, el diésel, el carbón, el residual, y aquí me faltó poner el bagazo. Con todo esto es el 71% de crecimiento, muy importante. Finalmente, pero no menos importante, las energías renovables no convencionales, que representan el 4% de nuestra matriz actual, con un crecimiento del 3% respecto al año pasado. De estas, la energía eólica tuvo un decrecimiento del 8% en generación de energía, la solar un crecimiento del 2% y el bagazo y el biogás el 51%. Aquí puse esto que debería haber estado acá, ¿no? El diésel, el carbón y el residual solamente representaron el 9%. Corrijo. Para que vean ustedes geográficamente cómo están repartidas todas estas energías, toda nuestra matriz energética, aquí les traigo un mapa del país en donde ustedes pueden ver la hidráulica, que está en color azul oscuro, la térmica, que está en color rojo, la eólica, que está en celeste, y la solar, que está en amarillo. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos a un país partido en dos. Uno, que es la costa, la sierra, o sea, los Andes peruanos, y después toda la otra parte, que es la selva del Perú, la Amazonía. En la Amazonía tenemos preponderantemente centrales térmicas, casi al 100%, 99.999%. Entonces ahí tenemos un gran problema. Por eso no podemos prescindir de las centrales térmicas. Del mismo modo, en estas regiones
tenemos también Amazonía y por ende un sistema desconectado del sistema integrado nacional eléctrico, ¿no? Sin embargo, aquí en la costa y en la sierra del Perú tenemos un mix de energías, energía hidráulica, energía térmica también, bastante eólica en el norte, pero también en el sur del país, y como ven ustedes aquí, la mayor cantidad de centrales solares están en el sur. En el sur tenemos una de las radiaciones más altas del mundo, y también ahora con las nuevas mediciones que se han hecho y ya con los proyectos que están generando energía eólica, se ha visto de que la cantidad de energía, o sea, la persistencia en viento y también en velocidad de viento es bastante adecuada como para desarrollar bastante la energía eólica y la energía solar. Pasemos a las políticas, legislación y normativa. Todo lo que hemos visto anteriormente no hubiera podido desarrollarse si es que no poco a poco hubiéramos construido una arquitectura de base legal. Comenzamos en el año 2008, no lo he puesto cronológicamente porque lo he puesto más en importancia, ¿no? Primero vamos a ver la Política Nacional Energética del Perú, que salió el 2010, se promulgó el año 2010, del 2010 al 2040, es un programa bastante extenso, en el cual esta política tiene dos principales pilares. La eficiencia energética, tener una matriz energética eficiente y también promover el ahorro de energía en todas las actividades del país. Y el segundo pilar es promover las energías renovables. En el Perú, la energía renovable está dividida en dos grandes sectores. El sector de la energía renovable interconectada a la red y el sector de la energía renovable de electrificación rural. Entonces, vamos a ver esas dos partes a continuación. Como ven ustedes, en el año 2008 recién se promulgó el decreto ley número 1002, que promueve la inversión privada en generación eléctrica con recursos renovables. La empresa que yo represento, Green Energy, tuvo la suerte, el privilegio de ganar un concurso para desarrollar el proyecto de ley en el año 2005. Nosotros en el año 2005 entregamos al Ministerio de Energía y Minas nuestro proyecto de ley con un estudio obviamente bastante amplio, un equipo bastante grande, ¿no? Y fíjense, recién en el año 2008 se promulgó, o sea, perdimos 3 años en esto. Nuestro marco legal y normativo demoró bastante, pero al día de hoy creo que tenemos ya un marco como para poder movernos tranquilamente en este sentido. En el año 2011 se promulgó el reglamento de esta ley y sus modificatorias, ¿no? El reglamento, fíjense, del año 2008 hasta el año 2011, perdimos otra cantidad de años. Y una vez que tuvimos el reglamento, ahí recién pudimos desarrollar efectivamente, tomando en cuenta los instrumentos que nos permitía la ley, desarrollar el mercado. En el año 2013 tuvimos un reglamento para la promoción de inversión eléctrica en áreas no conectadas a la red, vale decir la electrificación rural, y en el año 2006 la ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica, la generación distribuida, cuyo reglamento todavía está en discusión pública. Esperamos que salga este año en diciembre, a fines de año, en el cual cualquier sistema de energía solar o de energía eólica hasta los 200 kilowatts puede vender energía sobrante a la red y la red le tiene que pagar. Pero todo esto todavía está en discusión y en el reglamento. La Ley General de Electrificación Rural, que también está ligada a esta del año 2013, que se conecta y también se complementa. Y finalmente tenemos la Ley Orgánica de los Recursos Geotérmicos con su respectivo reglamento, pero aquí sí tengo que decir de que no hemos hecho nada en ese sentido.
algunos indicadores respecto a los instrumentos de fomento y de implementación que nos da la reglamentación y las políticas. Realmente lo que ha impulsado a las energías renovables interconectadas a la red han sido estas 4 subastas, la última de ellas en el año 2016. Desde el año 2016 no tenemos una subasta. Y esta subasta, ¿cuál ha sido su resultado hasta el momento? La energía eólica, 3.2% del total de la matriz, la energía solar fotovoltaica, 1.15%, la biomasa del bagazo, 0.91%, la energía del biogás, 0.1%, tenemos solamente una central en un relleno sanitario de Lima, la mini hidráulica con 27 y las emisiones evitadas hasta el momento, 95.000 toneladas de CO2 equivalente. Acá quiero explicarles algo bien importante, lo que ha pasado con las subastas. Desde la última subasta, a cuya energía adjudicada del paquete que entregó el Estado a los postores, 99% se adquirió. O sea, ahora ya hay centrales que están produciendo. Sin embargo, fíjense aquí, de toda esta energía, solamente se generaron 2 proyectos de biogás y el resto se tuvo que repartir para energía eólica y para solar fotovoltaica, pero se cumplió con el 99%. ¿Y qué produjo estas 4 subastas? Un decrecimiento, una bajada de más o menos el 50% de la tarifa, ¿no?, del megawatt hora, del valor del megawatt hora por subasta. Se comenzó con una tarifa promedio ponderado de $80 por megawatt hora y ha caído ahora a $43. Este de aquí, por ejemplo, es algo muy importante y muy positivo para nuestra matriz energética, nuestro mercado eléctrico. De igual modo, fíjense ustedes dónde está el precio de las energías renovables frente al resto de instrumentos que tiene el Estado para promover la generación y la oferta de energía, ¿no? Las licitaciones, el precio al usuario libre y el precio spot. Entonces ya nos hemos colocado a poco de ser una energía ya competitiva. Esto nos ha permitido las acciones de mitigación de gases de efecto invernadero, las llamadas NAMAs, nos ha permitido también generar varios estudios que ahora ya los vamos a implementar, ¿no? En estos momentos el Ministerio de Energía y Minas está manejando 4 NAMAs, la NAMA de las energías renovables conectadas a la red, la NAMA de eficiencia energética, la de el acceso universal a la energía sostenible, o sea, la NAMA de electrificación rural, y finalmente la de transporte eléctrico. En cuanto a la electrificación rural, el instrumento de gestión que tenemos es el Plan Nacional de Electrificación Rural hasta el año 2025. Lo que tenemos aquí es el mapa de las instalaciones ya que están generando a nivel rural, que son más o menos 3.000, un poco más de 3.000 sistemas fotovoltaicos operativos con una tarifa regulada. Aquí en la segunda etapa se hizo una subasta internacional y hasta el momento hay más de 33.000 paneles solares domiciliarios instalados hasta diciembre del 2017. A julio de este año se instalaron 160.000 y en la tercera etapa otros 8.400 viviendas se van a instalar, ¿no? Tenemos un sistema de monitoreo, reporte y verificación que tiene una metodología ya y que se va a implementar ya a partir del próximo año. Avanza. No sé por qué no avanza. Bueno. Avanzó. Bueno, era una última lámina en donde habían unos pensamientos solamente para compartir con ustedes respecto a que
lo que nosotros hemos logrado hasta el momento nos satisface a este grupo grande ya de empresarios, consultores, proveedores de equipos de tecnología que hemos apostado por las energías renovables desde que comenzó todo este boom, y que ahora lo que estamos haciendo es trabajar mucho más de cerca con el Ministerio de Energía y Minas, con el regulador que se llama Sinermin en el Perú, para poder ir al detalle de cómo podemos avanzar en nuevas subastas o en generar nuevos mecanismos financieros para poder promover tanto a nivel rural como a nivel interconectado las energías renovables no convencionales. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Asprea por la invitación y por estar hoy reunidos aquí con ustedes. Si bien yo soy colombiano, vengo a hablarles de México porque soy mexicano por adopción, 14 años en México, 12 trabajando para renovables, por lo tanto, digamos, con los suficientes pergaminos para comentarles un poquito hoy de lo que hemos venido haciendo en México. Lo digo en primera persona porque bueno, me considero parte del desarrollo de energías renovables en el país, y creo que en Colombia pues tenemos mucho que aprender de la historia mexicana, y que es un buen mensaje el que vengo a contarles hoy. Un poquito como la quiero enfocar, pues bueno, los datos generales de un poquito del país, de lo que ha hecho, la evolución de la capacidad instalada, muy brevemente el marco regulatorio, porque en esto nos podríamos quedar bastante hablando de todos los cambios que hemos sufrido en los últimos años, y bueno, un poquito los retos que se nos vienen. Primero, ¿de dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo últimamente? Estoy con Solarix. Solarix es una empresa española con 14 años en el mercado de la fotovoltaica, desarrollando, construyendo, operando y manteniendo centrales fotovoltaicas en 20 países. Y bueno, desde mi oficina en la Ciudad de México vemos también Colombia y esperamos bueno, tener una presencia acá importante en el corto plazo. Y bueno, también consultor, digamos, de energías renovables por mucho tiempo. Humberto no me deja mentir, hace casi 12 años pensando promover eólica en y bueno, mucho trabajando con desarrollos eólicos en el mediano plazo hace unos años, ahorita más enfocado en el sector solar. Pronto verán por qué, por los números de México que ya les mostraré. ¿Cómo está nuestra matriz de generación en México? A diferencia de lo que hemos visto hoy con Colombia y con otras matrices, pues una matriz básicamente fósil, con un 75% de generación basada en combustibles fósiles, una matriz de generación también que mucha parte es vieja, es ineficiente y que tenderá a tener que ser renovada en los próximos años, lo cual es una oportunidad para las energías renovables. En renovables como tal, en este 17% que se nota ahí del año pasado, pues incluye hidroeléctrica. No tenemos mucha agua, tenemos una pequeña parte de hidroeléctrica, pero la mayoría es las nuevas instalaciones solares y eólicas. Para resaltar acá un poco que ya comentaré un poquito lo que ha sido las subastas de largo plazo para México. Definitivamente, pues bueno, es una experiencia muy interesante, que ahí pueden ver un poco los números en megas de solar y eólica instalados. Fue la oportunidad para solar de establecerse en el país y aprovechar un tema de oportunidad importante, y bueno, como lo podrán saber, se marcaron retos récords históricos de costos en la asignación de estas subastas. En las últimas se alcanzaron menos de $20 por megawatt hora, tanto en solar como en eólica, lo que la actividad que tienen las energías renovables en México. Un poquito hablando de los números en cuanto a eólica, ¿qué tenemos instalado hasta finales del año pasado? Ahorita tenemos un poquito más, casi 5 gigas de instalaciones. Empezamos, y similar al tema colombiano, con una región muy particular que es el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Acá básicamente, pues bueno, se empezó el desarrollo eólico mexicano, con vientos que en su momento se creían que eran los mejores de México, ahora ya nos damos cuenta que no son los mejores, con una situación social muy complicada, con poca infraestructura para sacar la energía de los parques eólicos de allí. Se crearon mecanismos muy similares a los que hoy Colombia hace para sacar toda la energía eólica con las colectoras de La Guajira.
también con presencia de comunidades indígenas que retrasaron algunos proyectos y que, digamos, aprendimos a tener un approach social muy específico para poder sacar los proyectos adelante, y por lo mismo digo que tenemos una experiencia, digamos, muy interesante que aprender de México, por lo que se nos viene a nosotros en Colombia también. Después de, digamos, de la primera temporada abierta y sacar toda la energía que se podía sacar en esa primera infraestructura, los desarrolladores de proyectos nos fuimos a otras zonas. Ahora esta zona, digamos, sobre todo Tamaulipas y toda esta zona noreste, es un polo de desarrollo eólico bastante importante y se han obtenido factores de capacidad superiores al 60%, mucho mejores incluso que encontramos en Oaxaca en los primeros proyectos. Tenemos una zona por acá que se empieza a desarrollar. Esta zona está fuera del sistema, digamos, interconectado mexicano. Habría un proyecto para interconectarlo que el nuevo gobierno ha preferido, digamos, aplazar por el momento. Bueno, es un poco cómo se viene desarrollando eólica en otras partes del país. Importante tener en cuenta esta parte, la península de Yucatán. Es una zona de gran desarrollo, tanto habitacional como principalmente turístico e industrial. Es una zona que ahorita está en crisis porque no tiene, digamos, suficiente carga para alimentar, digamos, las necesidades energéticas que hay en la zona. Entonces, hay declarada crisis operacional en la zona, los precios del nodo son bastante altos y básicamente hay un incentivo para generar generación allí. Y bueno, veremos ahí un desarrollo importante tanto de eólica y solar en los próximos años. La solar, ¿qué tenemos en la solar? Estos datos son de junio de 2019, 44 centrales eólicas a utility scale, que básicamente se han construido en los últimos 3 años. 3.3 gigas de utility scale, bastante distribuidas, se empieza a poner también, y son zonas poco, digamos, empezó a desarrollarse mucho aquí, digamos, donde hay mucha radiación, donde había, digamos, una infraestructura de interconexión también disponible y muy complementaria también con lo que vimos en la slide anterior con el desarrollo eólico. Esto le sirve bastante a la red. La solar viene a dar, digamos, una respuesta a energías renovables donde hay un recurso, digamos, mucho más cerca a las subestaciones, a los centros de consumo. Entonces, como veremos en la siguiente slide, pasa, digamos, a empezar a tomar un camino que ya la eólica tenía recorrido desde hace varios años. Vemos aquí cómo la eólica venía creciendo desde hace 10 años, poco a poco, basado en diferentes, digamos, mecanismos de comercialización de energía que ahorita un poquito les explicaré, y la solar, digamos, empieza a poner números importantes a partir de las subastas de largo plazo. Un poquito la proyección de lo que vemos el próximo año, o sea, inversión básicamente basada en el sector privado, si bien ahorita, digamos, cambiar el paradigma con el nuevo gobierno. ¿Qué se espera en cuanto a adición de energía renovable en los próximos años, basado en el PRODECEN, que es, digamos, el Programa de Desarrollo Energético Mexicano, que si bien ahorita está un poquito en revisión por la nueva política gubernamental, estamos seguros, digamos, los que estamos en renovables en México, de que no hay, digamos, una forma más costo eficiente, con mejor CAPEX y OPEX en el tiempo y con más bancable que las energías renovables en México. La otra parte, digamos, que tendrá crecimiento importante en generación será la generación por gas. Sin embargo, he sabido que en México no somos autosuficientes en gas, importamos bastante. Tenemos que hacer una línea de distribución de gas importante en el que hace unos meses estaban discutiendo los contratos de distribución y que no será fácil, digamos, poder sostener el crecimiento económico de México, garantizado solamente por su crecimiento poblacional, pero además por la cercanía con Estados Unidos y por el empuje económico que tiene un país como México, seguirán, digamos, haciendo renovables. Que crecerá mucho, eólica, solar, generalmente van a ser las que marquen la parada. Son energías comprobadamente competitivas, en donde se empieza a generar, digamos, un mercado interno de producción de equipos. En el caso de solar, hacemos ya torres, hacemos aspas en varias locaciones, que para el caso de Colombia, bueno, también será interesante en el momento en que se pueda garantizar un crecimiento sostenido. Perfectamente es un país donde podemos hacer torres, no solamente las torres se hacen de acero, también se hacen de concreto, que bien que sabemos hacer cemento. También podemos hacer una fábrica de aspas, ¿por qué no? Si hay un crecimiento sostenido, no tiene que ser
digamos, unos números muy grandes, pero sí un crecimiento sostenido, y yo creo que el gobierno colombiano con el tema de las subastas de largo plazo está yendo por un camino hacia donde no solamente mano de obra pongamos en los parques de energía renovables, también un poco de generación local, que también es importante. Un poquito del marco regulatorio que ha cambiado bastante. Hace 12 años que empezaba, digamos, a hacer, digamos, las energías renovables a tener, digamos, un espacio con la eólica. Básicamente se pasó de ser un monopolio donde CFE tenía, digamos, toda la parte de comercialización, de generación, de distribución, se abre un poco al sector privado, empiezan, digamos, algunas IPPs a generación, inicialmente con termoeléctricas, pero empieza, digamos, también a haber un espacio para renovables, bajo principalmente con convenios de autoabastecimiento, básicamente sociedades que se hacían socios de unidades generadoras y podían autoabastecerse, pero más que esto eran contratos de PPA a largo plazo. Ahí fue donde empezó la eólica a generar, digamos, los números que se empezaron a ver, que vimos la vez pasada, con algo que llamamos temporada abierta en México, que básicamente era la unión de varios privados para poder garantizar la construcción de la infraestructura para sacar esa energía eólica de Oaxaca hacia los puntos de carga o hacia la red como tal. ¿Qué pasó? Pasa una reforma energética, se apoya, digamos, otras formas de generación, se abre, digamos, un mercado, entonces es lo que empezamos a ver ahora. Ya no solamente, digamos, empiezan a haber PPAs entre usuarios calificados a través de comercializadoras, cambia un poco el esquema, esto va a generar algunos proyectos, empiezan a poner proyectos que van directamente a Merchant, que es algo que en México es nuevo, no había una bolsa de energía, ahorita se está generando proyectos hacia allí, aunque esto no es para todos, porque por ejemplo, los proyectos que se están generando ahorita o van a full equity para Merchant o se van con una capacidad de mercado pequeña por el tema del financiamiento, pero bueno, es un espacio que también se está abriendo bastante interesante. Las subastas se cancelaron, se hicieron 3, se canceló la cuarta. Ahora habla el gobierno de que va a reactivar la cuarta porque está viendo, digamos, que su margen de reservas se está acabando y que su capacidad de inversión con CFE, con el utility del Estado es limitada, más porque se está perdiendo, digamos, rango o calidad crediticia y por ahí no va la solución, digamos, para abastecer. Algo interesante que les quería mostrar acá también, no solamente, digamos, en México el crecimiento de energías renovables no han ido motivados por ningún fin, por ninguna tarifa, ningún incentivo directo, ha sido el mercado y la necesidad de crecimiento y de abastecer energía a buen precio lo que ha motivado la mayoría del crecimiento mexicano. ¿Qué pasa con este mercado que ya tiene una dinámica propia? Al verse canceladas las subastas públicas, se genera un mecanismo de subastas a largo plazo entre privados. Un mecanismo bastante innovador, bastante interesante, que ahorita está en proceso, digamos, su ronda y básicamente se van a vender no solamente energía limpia, se van a vender también certificados de energía limpia, potencia, energía en bloques de 5, 10, 15 años, dependiendo, digamos, de las necesidades de consumidores y generadores para hacerlos bancables, y no solamente puras energía limpia, también energía firme se va a integrar para hacer, digamos, contratos consolidados y con coberturas que permitan tanto para el consumidor como para el generador hacerlo bancable y hacerlo, digamos, que se pueda llegar a un COD. Entonces, un mecanismo muy innovador, muy interesante, no solamente es depender del gobierno, sino también hacer cosas novedosas. Se me acabó el tiempo, pero bueno, un poquito, si no dejo de comentar que ahorita tenemos temas con incertidumbre política, tenemos un gobierno de izquierda que acaba de llegar, que está reestructurando las cosas, pero que aún así, digamos, aunque no haya un apoyo directo a energías renovables, una vez tienes un mercado y rompes esas barreras de miedo, no hay nada, digamos, que pueda parar la energía renovable por su competitividad y por lo que significa para el desarrollo social y económico de un país. Muchas gracias, Mauricio. Aprovecho a formularte 2 preguntas que ya han llegado. Primero, en México se han dado incluso PPAs con un costo de kilowatt hora de 6 centavos de dólar, que ha permitido obtener estos costos récord
tan bajitos. Y la segunda pregunta que ha llegado es si nos puedes compartir más detalles sobre las lecciones aprendidas en los procesos de desarrollo de proyectos en lugares con comunidades indígenas. Si de pronto en 1 o 2 minutos quieres como contestar rápidamente esas 2 preguntas. Claro que sí. Bueno, sí, efectivamente los PPAs que se negocian, no solamente subastas de largo plazo, sino PPAs privados en México, son bastante competitivos. Se basan, digamos, en la parte eólica. Es una industria que ya tiene 10 años en el país, que sabe muy bien, digamos, cuáles son los costos de desarrollo, de construcción. Ya tienen, digamos, bien mapeado, digamos, cuál es el costo del CAPEX de un proyecto eólico. Lo mismo para el solar, que ha venido bajando bastante, y sobre todo que, bueno, que en Colombia, en México estamos acostumbrados a firmar contratos de compra-venta de energía mayores a los 10 años, entre 15 años, contratos de 20 años, lo que se hace en la mañana. El precio, digamos, va muy de la mano a la certidumbre de largo plazo. Un contrato, digamos, con una contraparte que sea fuerte y bancable, a 20 años, o sea, garantiza la inversión en un proyecto y que los precios de venta de energía sean muy, muy bajos. Por el tema de la parte social, bueno, un poco el approach que se ha aprendido a hacer. Tuvimos un proyecto en Oaxaca que se demoró 10 años en poderse llevar a realidad, un famoso eólica, bueno, en su momento se llama Mareña, se terminó construyendo eólica del sur. Al final la energía renovable no se puede imponer, como pasa en Alemania, que no la quieren en su patio trasero en algunas comunidades. En México, pues bueno, y en cualquier país hay que negociar, y lo primero que hay que hacer es ir con las comunidades para ver si es un proyecto que la comunidad quiere, que se va a ser beneficiado en el mismo, y no simplemente imponerlo. Cualquier imposición va a ser un error. En Colombia hay un reto importante con la construcción de la infraestructura en La Guajira, los mismos proyectos en La Guajira. Habrá que tener mucho cuidado y tener mucho tacto hacia cómo se llega, digamos, el approach con esas comunidades para poderlo sacar adelante. Pero al final es eso, entender que no se pueden imponer los proyectos y que hay que negociarlos, y que todos tienen que ser un ganar-ganar para tanto las comunidades como para los inversionistas que entran en estos proyectos. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Voy a hablar básicamente de una experiencia que hemos venido teniendo con comunidades en varias regiones del país que han sido afectadas por proyectos energéticos, particularmente hidroeléctricas, y que se plantearon si estamos en contra del modelo de mega represas, es importante la construcción de propuestas. Y desde ahí se arranca un proceso hace varios años, yo creo que ya más de una década, en el que empezamos con comunidades en la zona de Córdoba, en la zona de Santander, en Antioquia, a pensar el desarrollo de experiencias. Y empezamos con cosas muy sencillas, respondiendo, digamos, a asuntos muy básicos como el manejo particularmente de los residuos y el manejo de la biomasa. Bueno, no quedó como debería ser, pero bueno, vamos a ver cómo la movemos. Y eso dio lugar a un espacio formativo que se llama la Escuela de la Sustentabilidad, Energía para Vivir, Energía para el Buen Vivir. La presentación no está aquí como presentación, pero bueno, esto quedó todo torcido, pero… la presentación entonces va a empezar con un tema que tiene que ver con el documento que nos planteaba ahora y que le hacía publicidad, gracias Florian, que se llama, que debate, digamos, o que pone en debate al país el tema de la transición energética. ¿Cuál es nuestra propuesta de transición energética? Este es un documento del movimiento Ríos Vivos, de Sensada Agua Viva y digamos de varios procesos que se han venido articulando a este tema. La segunda parte, contar un poco la Escuela de la Sustentabilidad, el tema de las ya experiencias concretas de energía comunitaria y unas reflexiones finales. Bueno, disculpen, quiero empezar agradeciendo a Asprea y a la Fundación BOL por la invitación que nos hacen, felicitar a Asprea por sus 40 años de existencia, felicitarlos por ese labor que hacen y saludar a todas ustedes y a la mesa también que me acompaña. Y bueno, arranco entonces un poco con la presentación. Voy a ir muy rápido en esta parte. Nosotros partimos, digamos, hay muchos debates sobre la transición energética. Una es un poco lo que se ha venido planteando a gran escala, pero nosotros, digamos, en nuestras discusiones hemos
planteamos 5 principios de la transición energética. Primero, consideramos que la transición energética implica profundas transformaciones de la sociedad, saltos en la cultura, o sea, no podemos, digamos, seguir sosteniendo este modelo que consume exagerada energía y que genera una serie de conflictos y problemas en la sociedad. El segundo tema que nosotros consideramos es que tiene que haber un cambio en las relaciones de poder, y en ese sentido nos inspiramos mucho en cómo surge la transición energética en Alemania, ya lo hablaron esta mañana. Surge desde abajo, surge desde la gente, desde la posibilidad de que nosotros como personas y como comunidades entremos a definir también qué tipo de energía que queremos, cómo también accedemos a la energía, cómo podemos generar energía, no producimos energía, la generamos, y cómo, digamos, nos involucramos en todas las discusiones. La energía siempre nos lo han querido mostrar como el debate de la energía como algo lejano a nosotros, pero la energía todo es energía, y en ese sentido, digamos, nosotros mismos, nuestra alimentación es energía, y cómo empezamos a aterrizar, digamos, esa idea de la energía. El otro tema que para nosotros es crucial es que no podemos ver la energía disociada del tema alimentario, del tema del agua y también del asunto en general ambiental. Entonces se ponen en cuestión, por ejemplo, el tema de la biomasa, pero cuando uno va a Alemania ve el desarrollo de la biomasa es tremendo, o sea, la generación de energía con biomasa es impresionante, el uso de los residuos para la generación de bioenergía es también gigante. Entonces, cómo también desmontamos algunos discursos que se han planteado sobre el tema de la biomasa como algo atrasado, como algo de lo que tenemos que ir dejando. Y cuarto asunto, la necesidad de la participación ciudadana y la democracia, el rol de las comunidades, el rol del Estado, el rol de las organizaciones, el rol de las personas. Y finalmente el tema del respeto a los derechos, no me detengo ahí, se ha hablado bastante de eso. Entonces, ¿cómo surge la escuela? Nosotros, decía al principio, desarrollábamos experiencias, pero un asunto grande, un asunto difícil que se veía ahí era que la gente no se involucraba, le parecía distante todo el tema tecnológico. Entonces dimos un vuelco a la escuela de la sustentabilidad y dijimos tenemos que, superar la idea de la educación bancaria, y en la escuela de la sustentabilidad todos sabemos y todos aprendemos y todas aprendemos también. La necesidad de la construcción colectiva de conceptos, o sea, cómo vamos, digamos, construyendo conceptos, cómo vamos aprendiendo, haciendo, o sea, el trabajo de las mingas, los intercambios, las réplicas. No hay sesión de la escuela sin que se haga una réplica, no hay sesión de la escuela sin que haya un ejercicio práctico. ¿Cómo se supera ese miedo al cambio? O sea, ¿cómo se enfrentan esas transformaciones culturales? Eso es difícil, la gente que está acostumbrada a un tipo de cocina quiere seguir utilizando esa misma cocina y le cuesta incluso un asunto tan básico como construir una escuela, una cocina de bajo consumo de leña, o el desarrollo e implementación de biogás. Es mucho más difícil todavía acceder, por ejemplo, a asuntos como la energía solar o como otro tipo de asuntos. Y el tema, entonces, de que la tecnología esté a mano de la gente. Entonces, en ese sentido nos planteamos contar con un grupo de capacitadores comunitarios, o sea, que la escuela pudiera formar capacitadores comunitarios, o sea, que las tecnologías no tuviéramos como esa distancia con los técnicos y que el uso de esa tecnología estuviera muy al acceso de la gente, pero sobre todo relacionados con los asuntos que interesan a la gente en el territorio. O sea, en las comunidades rurales la gente no está pensando en un panel solar para alumbrarse, la gente está pensando en un panel solar porque necesita moler granos, porque necesita bombear agua, porque necesita irrigación, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se discutía también qué necesidades se iban a cubrir? Y la escuela, entonces, la empezamos a desarrollar con estas organizaciones, con Fundaexpresión y el Colectivo de Reservas Campesinas, Procesos de Santander. Colectivo de Reservas Campesinas, son muchas reservas campesinas que hay en Santander que vienen conservando
importantes ecosistemas y que veían como uno de sus problemas el tema de la energía. ASPROSI, una organización de segundo nivel que tiene incidencia en 12 municipios de la cuenca del Bajo Sinú en Córdoba. Son más de 100 organizaciones que hacen parte de ASPROSIC. El movimiento Ríos Vivos, que es un movimiento de afectados por por proyectos hidroeléctricos, y con Sensada Agua Viva, la organización de la cual yo hago parte, con el apoyo, la mayoría de este trabajo se ha hecho con el apoyo de una organización alemana que es Visions, del Instituto Wuppertal. La escuela es itinerante, se va moviendo, va yendo a las diferentes regiones, va encontrando diferentes contextos, diferentes problemáticas, diferentes asuntos que se van presentando y va trabajando, como ya lo dije, con la construcción de conceptos, la mano cambiada, la apropiación comunitaria de las tecnologías, la itinerancia, las réplicas, las mingas. Ahora voy a contar entonces de estas experiencias. Ya les decía que estamos en estas 3 regiones del país. El próximo año vamos a involucrarnos más en el Cauca y también en el Caquetá. Cuando empezamos esto hicimos una línea base y encontrábamos asuntos, los voy a decir rápidamente, que era, digamos, lo que a la gente le preocupaba de las energías convencionales de energía, entonces, las formas convencionales de energía. Uno eran los elevados costos de energía, los cortes de energía, sobre todo en el Caribe colombiano y en general en las zonas rurales. La gente sufre permanentemente de costos y de cortes y la falta de acceso a la red principal en muchos casos. En esas zonas también se ubican varios conflictos territoriales, ya hemos dicho, el problema de las hidroeléctricas, la contaminación ambiental, problemas de cambios climáticos, inundaciones, sequías extremas, la deforestación, el desplazamiento y la pérdida de medios de vida y proyectos de minería a gran escala eran asuntos, digamos, que les preocupaba. Cuando preguntábamos qué conocen de las energías renovables o de eficiencia energética, se sabía muy poco, solamente se hablaba un poco de los paneles solares, algunos de deshidratación solar, biodigestores, estufas, pero si ustedes ven en la pantalla los porcentajes es muy poco lo que se sabía, digamos, sobre las energías renovables no convencionales o sobre la eficiencia energética. Ninguna de las comunidades identificaba existencia de programas educativos o esquemas de incentivos financieros para promover el uso de las energías alternativas en las comunidades. Encontraban que era necesario la estrategia de difusión de este tipo de tecnologías y les motivaba el tema de la reducción del impacto ambiental, el ahorro económico de los hogares, las mejores condiciones territoriales y la autonomía en la energía. Voy a contar rápidamente entonces 2 de esas experiencias, como donde han habido los mayores desarrollos. ASPROSIC, la primera es ASPROSIC. ASPROSIC, como ya les dije, una organización muy grande, afectados por el proyecto hidroeléctrico de Urrá, con grandes problemas con la pesca, porque perdieron la pesca, entonces tuvieron que empezar a implementar piscicultura a pequeña escala, inicialmente en tierra, pero después empiezan a ver que se podría desarrollar proyectos piscícolas más intensivos. Ellos no tienen tierra, gente con muy poca tierra, entonces empiezan a encontrar que requieren la implementación de energía solar porque los costos para producir peces son muy altos y se implementan proyectos solares para aireación del agua, se implementan proyectos solares para bombeo de agua y para la construcción de acueductos comunitarios. Uno de los grandes problemas son zonas con exceso de agua en unas épocas y con muy poca agua en otras, entonces se construyeron también sistemas solares. El primer sistema solar se construyó, de acueducto comunitario se construyó en Río Ciego, luego de unas inundaciones con apoyo, esto tuvo premio incluso el único premio que ha dado la unidad de riesgos en el país, se lo ganaron ellos por todo el desarrollo tanto de este proyecto solar como el de la reforestación
de 30 kilómetros lineales de bosque de galería y se empieza, digamos, todo un desarrollo allá. En este momento hay proyectos solares de refrigeración, hay proyectos solares para la implementación de la aireación, hay proyectos solares de otro tipo y también se ha venido implementando el tema de las energías de las cocinas de bajo consumo de leña. La otra experiencia, y con esto termino, es la experiencia del colectivo de reservas campesinas y Fundaexpresión. Son zonas, algunas de esas son zonas bastante deforestadas, entonces los sistemas solares han permitido bombear agua. Primero se han construido sistemas de cosecha de agua, lluvias. Los sistemas solares han permitido el bombeo de esa, digamos, la circulación de esa agua, primero para sistemas de riego, para aireación de peces y para el acceso de agua doméstica. Se han logrado la reforestación de importantes zonas donde no había prácticamente suelo. Estoy hablando de las zonas alrededor de donde están los cultivos de piña históricos que han deforestado tanto esta cuenca del Lebrija. Y entonces termino ya mencionando rápidamente los beneficios identificados. Han habido mejoras en las condiciones de vida de la gente, se han reducido, digamos, costos en el acceso de la energía, también problemas ambientales, reducción de los olores, acceso al agua potable, reducción de deforestación. Se ha hecho estos trabajos, olvidé decirlo, con todo el tema forestal, o sea, cómo se construyen también bancos de energía, de leña, conociendo, digamos, de especies de rápido crecimiento y también de importante eficiencia energética. Las familias han reducido entre el 20 y el 40% de combustibles para cocinar con la introducción, por ejemplo, de biodigestores y estufas. Se han garantizado acceso a agua potable y se ha venido incrementando en los últimos años. Se ha contribuido, este es un asunto bien importante, muchos de los procesos para incrementar digamos, nuevos procesos productivos en las zonas no se hacen por los costos energéticos. Eso ha permitido, por ejemplo, la producción de otros productos, de chocolates, lo piscícola, que ya lo han nombrado, el café, la panadería, los frutos secos, las especies. Entonces eso ha permitido, digamos, dar más valor agregado a los productos en las zonas y también, digamos, todo este debate de la energía ha dinamizado mucho las discusiones dentro de la zona. No alcanzo, por respeto al tiempo, a las reflexiones finales, que están muy en esa onda de lo que venía hablando ahorita, pero sí quisiera enfatizar una cosa. Para nosotros, el debate de la energía, insisto, tiene que ver con las transformaciones culturales, con la necesidad de articular los debates del alimento, del agua, del problema de la conservación ambiental y de la protección solar, la necesidad, digamos, de la autonomía alimentaria, y creemos que en todo este debate de las energías renovables no podemos seguir hablando solamente de los proyectos a gran escala, sino que hay que fortalecer mucho los proyectos de energía individual, de energía comunitaria, y nuestra apuesta en los próximos años es dar un paso de experiencias individuales o de pequeñas organizaciones a comunidades energéticas, como se está dando en muchos lugares de Europa donde se está haciendo la transición energética. Les agradezco mucho de nuevo. ¿Es la transición energética mexicana justa? ¿Cuáles son los actores nuevos y cuántos trabajos se han creado? Y si hay nuevas industrias, ¿cuántas partes se importan y se producen en México? Y hay una segunda persona que te pregunta, ¿cuál es la importancia del tema de aceptación de las renovables? Perdón, esa es una pregunta que de Carlos Obegoso, pero dice igual para México. ¿Cuál es la importancia del tema de aceptación de las renovables en Perú y México? ¿Cuáles son las diferencias a nivel regionales? ¿Y qué argumentos se escuchan en pro y contra de las renovables? Entonces pasamos muy rápidamente, digamos, por Tatiana y por los dos panelistas por el otro lado. Gracias. Bueno, lo primero que se me olvidó poner ahí en la diapositiva es invitarlos a finales de noviembre, 28 y 29, a una conferencia internacional que vamos a hacer sobre
construyendo justicia climática y transición energética. Están todas y todos muy invitados. Lo vamos a hacer en la Universidad Conrad. Va a venir gente de muchas partes de América Latina, entonces también vamos a hacer con la BOL esto, una cooperación ahí con otras organizaciones. Vamos a hacer esta conferencia con una feria de alternativas, entonces también invito a quienes aquí tienen experiencias pequeñas que se puedan mostrar, que las podamos conversar un poco en torno a eso posteriormente o en el café. A ver, al final terminé diciendo un poco cuál es nuestro sueño. Realmente nosotros le hemos apostado mucho al tema de los promotores comunitarios y eso ha sido súper interesante, el tema de los promotores comunitarios, los capacitadores que nombraba ahí. En este momento ya existen promotores comunitarios y eso ha terminado motivando a que mucha gente en las veredas donde viven contraten directamente a la gente, a estos promotores para que les instalen una cocina, para que les instalen un biodigestor, para construir un deshidratador solar, para empezar, digamos, a motivarse incluso en las energías solares, que es como un nuevo paso que tendríamos que dar, cómo adquieren también más capacidades en el tema solar, que todavía mantiene algunas, digamos, barreras, pero en el que ya se han ido incorporando estos promotores solares. Entonces, nuestra apuesta inicial, digamos, ha sido la escuela para tener un grupo fuerte de promotores en muchas regiones del país. El año entrante nos vamos para el Cauca, nos vamos para el Caquetá, o más bien la gente del Cauca y el Caquetá va a ir a Santander, va a ir a Córdoba y va a ir a Antioquia a conocer y a construir experiencias a su medida. Y el segundo es las comunidades energéticas. Tenemos una apuesta en Río Ciego, que es donde hay los mayores avances, en San Sebastián, que es otro pequeño, era el pueblo tradicional de pescadores antes de que se construyera la hidroeléctrica de Urrá, era el pueblo por excelencia, digamos, del Bajo Sinú, donde se proveía la mayor cantidad de pesca. Estoy hablando de la Ciénaga Grande de Lorica. Allá también hay desarrollos interesantes porque la energía solar también ha avanzado en términos para el tema de refrigeración y queremos seguir avanzando en esa región porque ahí la pesca es bastante grande, ahora más en piscicultura, pero digamos hay una producción importante de peces allá. Entonces, nuestra apuesta ahora es los promotores y las dos comunidades energéticas que ya vienen bastante avanzados. ¿Qué se requiere? Obviamente se requiere mucho apoyo. Estamos este año estudiando con la gente también y va a salir un documento próximamente de cuáles son las oportunidades y cuáles son las dificultades que nos plantea tanto la Ley de Energías Renovables como la reglamentación que se ha dado, para poder decir si tenemos posibilidades por ahí o no las tenemos. Estoy hablando de los proyectos de pequeña escala y no de estos proyectos de los que se refirieron acá. Entonces, estamos en eso y bueno, todos los apoyos que podamos recibir, excelentes ideas, técnicos, etcétera. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. ¿Cuál es la importancia del tema de aceptación de las renovables en el Perú? Fíjense, hasta el momento tenemos 19 proyectos ya instalados y en operación. La proyección para el año 2022 es más o menos que lleguen a los 40, 42. El Perú tiene una gran extensión, más de 2.700 kilómetros de costa y el 70% más o menos de esa extensión no hay habitantes, no hay pueblos, no hay ciudades. Entonces tenemos muchísimo lugar todavía para poder promover estas energías. No es como el caso, por ejemplo, de Alemania, que lo conozco bastante de cerca, en donde sí, ahí se tiene que aprovechar muy bien el territorio. O sea que la aceptación es bastante alta. En cuanto a las diferencias a niveles regionales, yo les puse ahí un mapa del Perú en donde ustedes han visto que básicamente solar y eólica están en el norte del Perú y en el sur. En el centro todavía no se ha desarrollado mucho, tenemos hidráulica, bastante hidráulica, grande, mediana, pequeña, y en la selva lo que se quiere hacer es trabajar mucho el tema de biomasa, cómo aprovechar la biomasa para poder suplir parte de esta matriz
digamos, sucia desde el punto de vista climático, con energía renovable, con los recursos que tenemos ahí, ¿no? Que son recursos forestales, ganaderos y de la vegetación. ¿Qué argumentos se escuchan en pro y en contra de las renovables? Hay un grupo de ambientalistas que también, como en el caso de Uruguay, para el tema de la eólica, tenían algunos estudios en donde, bueno, ahí el tema de las aves, sobre todo las aves que tenemos nosotros en la costa del Perú. Sin embargo, no puedo decirles cuáles han sido o cuáles en estos momentos son, en qué situación está el debate. No lo tengo bastante claro, pero sí sé que se han hecho algunos estudios, pero sin embargo, estas subastas siguen adelante y yo supongo que, no sé si ha habido otro estudio por parte del Estado, por parte de las empresas operadoras, pero no hay mucho ruido, como se dice, acerca de estos temas en contra, ¿no? En pro hay mucho, o sea, todavía hay mucho espacio para el debate y, como dije al comienzo, la población está a favor de estas energías renovables porque ha habido una buena promoción, una buena sensibilización del Ministerio de Energía y Minas para poder acompañar conjuntamente con la implementación de estos proyectos, también la aceptación ciudadana. Creo que esto también va para ti, Mauricio. Es que yo me paso a responder esta, que está un poquito extensa, y trataré de ser breve. Que si es justa la transición energética en México, yo pienso que sí, claro que sí. En estos 15 años de energías renovables en México, si bien que hay que reconocer que inicialmente los contratos de tierras quizás aprovecharon, digamos, la inocencia o la ignorancia de los propietarios para ello, es algo que ya no se puede hacer. Todos los contratos, todos los desarrolladores tienen que tener cuidado de cada una de las cosas que hagan, socialmente tienen que ser aceptables, porque todo el proceso de desarrollo tiene un due diligence y si esto se quiere financiar tiene que ser bien hecho. Entonces, acá no se habla no hay despojos, todas las comunidades tienen que saber ya ahora de qué es lo que se va a hacer y es justo. Generación de trabajo ha habido bastante. Desde el inicio se importaba mucho al personal capacitado, ahora casi todo el personal es mexicano. Se han creado ingenierías, maestrías, cursos técnicos alrededor de energías renovables. Básicamente toda la generación de empleo es local. Obviamente también no solo en la construcción, la operación y mantenimiento, es lógico que tenga que ser gente local. El caso de, por ejemplo, la parte solar, pues bueno, el corte de hierba, la limpieza, esto para que sea rentable tiene que ser gente local y son empleos de largo plazo, son empleos que sean 20, 25, 30 años como mínimo en un puesto de trabajo para la gente local. Esto es bastante bueno. En cuanto a las partes que se producen en México, ya hay varias plantas de torres, de acero, hay varias fábricas de aspas. En cuanto a paneles solares, ya hay ensamblaje de paneles solares, algo de la estructura, algo de cables. Cada vez se va generando más localmente. Obviamente hay partes que no se van a reemplazar, pero la economía, digamos, de la energía renovable en México ha crecido bastante y seguirá creciendo y es algo que se puede replicar acá. Una frase que quiero recoger, una frase de Natalia Orduz, que va a moderar el próximo panel, que me parece que es muy importante para todo este debate de las energías renovables. Aquí estamos en un asunto sobre si hacemos o no pilotos de fracking y nosotros, dice Natalia, no hagamos 3 pilotos de fracking, hagamos cientos de pilotos de transición energética. Entonces yo creo que hacia allá tenemos que caminar, a que podamos cada uno en nuestras casas desarrollar nuestra propia experiencia de energías renovables. Pues estoy un poco preocupado ahora por los tiempos, porque llegan más y más preguntas. Yo sugiero lo siguiente. Aquí hay una pregunta a Tatiana sobre la problemática Hidroituango. Yo sugiero que eso puedes contestar al final del próximo panel. Hay una pregunta que se puede responder en un segundo, que es una pregunta compartida. Y aquí es de los panelistas quienes han escuchado de la existencia de microbiogasanlagen para evitar el consumo de la leña. Una respuesta en una pregunta, levanten la mano que han escuchado de las microbiogasanlagen. Nadie. Bueno, entonces está contestada. Y yo creo para que tú también puedas responder una pregunta, entonces la última de este panel antes de ir al café. En microbiogasanlagen conozco la experiencia de Vietnam
que con residuos del hogar y también pues si tienen animales han generado biogás a nivel de hogares para cocción. Bueno, también para contextualizar, mi trabajo principalmente es en energías con comunidades. Entonces acá en Colombia ha sido más complejo porque todavía las personas sienten que cocinar con residuos pues de excrementos no es higiénico. Entonces hay cierto como miedo al uso, al cambio. Pero sí, y también la experiencia, Brasil ha empezado a implementar con residuos urbanos de alimentos no en hogares como tal, pero a nivel de pequeñas comunidades en ciudades, generación de biogás también para cocción y en algunos casos para iluminación. Entonces sí, pues hay mucho trabajo en esto en zonas, distintos países, acá ha sido un poco más lento. Bueno, la pregunta, ¿tú me ayudas a leer? ¿Qué dice? ¿Cómo se está manejando el tema de transformaciones culturales en los proyectos del IPSE? Ok, bueno, en el IPSE en temas culturales hay dos, o sea, lo partimos en dos proyectos, los que ya se hicieron y los que vienen a futuro. Sobre los que ya se hicieron, encontramos como experiencia en este momento, pues mirando todo lo que ha pasado en los últimos años, que en muchos casos se llevan soluciones energéticas, pero luego de un tiempo nadie las opera y no hay pago por el servicio de energía y pues al final la solución no continúa en el mediano y largo plazo. Entonces para esto se está desarrollando proyectos para fortalecer a los prestadores del servicio de energía, no entendidos como la empresa o el alcalde, sino como los involucrados, pues teniendo en cuenta también a los consumidores, y la idea ahí es fortalecerlos y ayudarlos a crear modelos de negocio, de tal forma que puedan buscar actividades productivas complementarias que puedan apoyar la prestación del servicio de energía, porque los costos no los pueden suplir con el pago que dan las personas. ¿Qué pasa? De estas zonas es muy distante toda la población, entonces a veces es mucho más costoso ir a cada vivienda, cobrar el dinero de la tarifa que lo que realmente van a lograr recolectar. Y en segundo lugar, pues por ley, lo cual está bien, las personas en las zonas no interconectadas pagan el estrato 1 del centro poblado cercano, capital más cercana. Pues obviamente ellos no les pueden transferir el costo total de la tarifa. Y para las energías renovables, aunque se está trabajando en esto, actualmente no existen subsidios para energías renovables en zonas no interconectadas. La idea es que se trabaje en eso, pero son dos cosas paralelas. Por un lado está el tema de subsidios, pero la idea es no depender de subsidios y poder también generar ingresos en las poblaciones de tal forma que ellos puedan ayudar a pagar por la tarifa. Entonces, para los viejos estamos trabajando en modelos de negocio para que pues, lo que ya hay empiece a funcionar, y para los nuevos la idea es integrar proyectos productivos que permitan que las poblaciones también puedan generar ingresos. Y pues dentro de la evaluación de proyectos, la sostenibilidad ya es un punto clave para que un proyecto sea aprobado. O sea, si no hay un esquema de sostenibilidad, no pasa. Pero muy rápido. Solo es un mensaje final relacionado a lo del IPSE. Si algo me llevo de regreso al Ecuador es, 2 veces dijeron aquí que la zona no interconectada es 2.2 veces el Ecuador. Espero que cuando se celebren los 50 años de la SPREA, el Ecuador sea más grande que la zona no interconectada. Bueno, muchas gracias a los panelistas y las panelistas, y hacemos una pausa de 15 minutos para continuar. Muchas gracias.